Hermanos, si alguna vez has sentido que algo no está bien dentro de tu casa, si has escuchado ruidos cuando todo está en silencio, si has sentido esa opresión en el pecho justo antes de dormir, entonces lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo, porque hay señales que muchos ignoran, pero que en el mundo espiritual lo dicen todo, y lo más inquietante es que esas señales podrían estar ya manifestándose en tu hogar sin que tú lo sepas. Hace unas semanas, a las 3:17 de la madrugada, recibí una llamada que todavía hoy me estremece. Era la voz de una mujer llorando, casi sin poder respirar. Me dijo: "Padre, algo está dentro de nuestra casa, y no se quiere ir". Detrás de ella, se escuchaban golpes, pasos, y un niño gritando, pero lo más perturbador no era eso, era la sensación de desesperación absoluta, como si esa familia ya hubiera perdido toda esperanza. Conduje inmediatamente hacia su hogar, una zona alejada, silenciosa, de esas donde el viento parece susurrar cosas que no quieres escuchar, y cuando llegué, algo me golpeó en el alma antes incluso de tocar la puerta, una presencia, pesada, densa, como si el aire estuviera contaminado espiritualmente, y en ese momento entendí que no era un caso común, no era sugestión, no era miedo, era algo real. La familia estaba reunida en la sala, nadie quería separarse, los niños abrazados a su madre, el padre con la mirada perdida, y cuando me senté frente a ellos y comenzaron a hablar, cada palabra confirmaba lo que yo ya había sentido: sombras que se movían, puertas que se abrían solas, susurros en la noche, ataques de ira, depresión, pesadillas. Pero hubo algo que cambió completamente todo lo que estaba ocurriendo, algo que la mayoría de las personas jamás consideraría importante, pero que, en el mundo espiritual, es una señal clarísima. Les pregunté: ¿ha notado algo extraño fuera de la casa? Y hubo un silencio incómodo, hasta que el padre respondió: "Sí, padre, y eso es lo que más nos asusta". Hizo una pausa, me miró fijamente, y dijo: "No hay animales, ninguno, ni pájaros, ni insectos, ni siquiera un perro se acerca a esta propiedad". Y en ese instante, todo encajó, porque cuando un lugar está espiritualmente contaminado, cuando hay una presencia que no pertenece a este mundo, la creación misma lo detecta, los animales lo perciben, y se alejan, como si supieran que hay algo que no deberían enfrentar, algo que el ser humano, en su distracción, ha dejado de notar. Pero aquí viene lo más impactante, lo que casi nadie te ha explicado, lo que durante años ha sido ignorado incluso por muchos creyentes, y es que así como hay lugares donde los animales huyen, también existen animales específicos, creados por Dios, que no huyen, que enfrentan, que detectan, y que incluso pueden convertirse en una barrera espiritual contra el mal. Y hoy, te voy a revelar cuáles son esos 4 animales. Sí, no son 3, son 4, y el último, casi nadie lo conoce, pero su presencia puede cambiar completamente la atmósfera espiritual de tu hogar, y si te quedas hasta el final, vas a entender exactamente cómo recibirlos, cómo interpretarlos, y cómo evitar errores que podrían empeorar la situación sin que te des cuenta. Pero antes de continuar, escucha esto con atención. Si este mensaje llegó a ti, no es coincidencia, hay algo que necesitas proteger, y este video puede ser la respuesta. Por eso, suscríbete ahora y forma parte de esta familia donde no estás solo. Deja tu like como un acto de fe para cubrir tu hogar con protección. Escribe en los comentarios: "Dios protege mi casa", para sellar esta intención, y comparte este video con alguien que esté pasando por momentos oscuros, porque podrías estar siendo el instrumento que Dios use para proteger otra familia, y lo que viene ahora, necesitas escucharlo hasta el final. Ahora presta mucha atención, porque el primer animal del que vamos a hablar ha sido incomprendido durante siglos, amado por algunos, rechazado por otros, pero lo que esconde va mucho más allá de lo que imaginas, y lo más inquietante es que tal vez ya está intentando advertirte, sin que tú lo hayas notado. El primer animal es el gato, y antes de que saques conclusiones, necesito que escuches esto hasta el final, porque lo que voy a decirte ha sido malinterpretado durante siglos, y muchos han cometido errores graves por no entender su verdadero propósito espiritual. El gato no es un amuleto, no es magia, no es superstición, pero sí es una criatura con una sensibilidad que el ser humano ha perdido con el tiempo, una capacidad de percibir lo que no se ve, de reaccionar ante lo que no tiene forma, y de detectar presencias que no pertenecen a este plano. Pero lo más inquietante no es que el gato vea, sino cómo reacciona cuando lo hace. Familias que han vivido situaciones como la que te conté, reportan exactamente el mismo patrón. El gato se queda completamente inmóvil, mirando fijamente un punto vacío, como si hubiera alguien ahí, sus pupilas se dilatan, su cuerpo se tensa, y de pronto, comienza a bufar, a retroceder, o incluso a atacar el aire, como si estuviera enfrentando algo invisible. Y aquí es donde todo se vuelve más serio, porque cuando esto sucede, no es el gato actuando sin razón, es una advertencia. Exorcistas con años de experiencia han documentado este comportamiento una y otra vez, incluso antes de que ellos mismos detecten la presencia, el animal ya ha reaccionado, como si tuviera acceso a una dimensión que nosotros ignoramos, y en muchos casos, los ha guiado exactamente hacia los puntos donde la actividad espiritual es más intensa. Pero hay algo más, algo que pocas personas saben, y que cambia completamente la forma en que debes ver a este animal. Cuando un gato llega a tu casa, sin que tú lo busques, cuando aparece de manera inesperada, especialmente en momentos donde hay tensión, discusiones, pesadez o miedo, no siempre es casualidad. Puede ser providencia, puede ser una respuesta, puede ser que Dios esté permitiendo que esa criatura entre en tu espacio, no solo como compañía, sino como un detector, como una barrera silenciosa, como una presencia que incomoda aquello que no debería
debería estar ahí. Y escúchame bien, porque esto es importante. No se trata de salir corriendo a adoptar gatos pensando que así resolverás todo, eso sería un error, y podría llevarte a una falsa seguridad, pero si ya hay uno cerca de ti, si ronda tu casa, si insiste en quedarse, tal vez deberías observar antes de rechazarlo, porque en múltiples casos, cuando el gato permanece, las manifestaciones disminuyen, los ambientes se vuelven más ligeros, el descanso regresa poco a poco, como si algo, simplemente, dejara de tener fuerza. Ahora déjame preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto contigo mismo. ¿Tu gato alguna vez ha mirado algo que tú no puedes ver? Si es así, no lo ignores. Y si estás sintiendo que algo no está bien en tu casa, escribe en los comentarios lo que has estado viviendo, porque no estás solo, y lo que para ti parece inexplicable, podría tener una explicación espiritual más profunda de lo que imaginas. Pero esto, apenas es el comienzo, porque si el gato percibe, el siguiente animal, no solo percibe, defiende, y lo que hace, ha hecho retroceder cosas que ni siquiera la oración constante había logrado detener completamente, y cuando entiendas esto, vas a ver a este animal de una forma completamente diferente. El segundo animal es el perro, pero lo que representa va mucho más allá de compañía o protección física, porque si el gato detecta, el perro confronta, y eso cambia completamente el juego espiritual dentro de una casa. A lo largo de los años, he visto casos donde las manifestaciones continuaban incluso después de oraciones constantes, pero cuando un perro entraba en ese ambiente, algo comenzaba a cambiar, no de forma inmediata, pero sí evidente, como si una fuerza invisible empezara a encontrar resistencia real. Los perros tienen una sensibilidad especial, pero también tienen algo que los diferencia profundamente, lealtad absoluta, y una disposición natural a proteger su territorio y a quienes ama, incluso, sin entender completamente contra qué están luchando. Y aquí es donde ocurre algo inquietante, porque cuando un perro percibe una presencia, no se queda observando, reacciona, ladra hacia espacios vacíos, gruñe sin motivo aparente, se posiciona entre su familia y aquello que no se ve, como si supiera exactamente dónde está el peligro. Hay familias que reportan que sus perros no les permiten entrar a ciertas habitaciones, que se quedan vigilando durante la noche, que reaccionan justo en los momentos donde la opresión espiritual es más fuerte, y lo más impactante es que muchas veces, después de esas reacciones, los fenómenos disminuyen. Pero entiende esto, el perro no tiene poder espiritual por sí mismo, no expulsa, no libera, no reemplaza la oración, pero incomoda, interfiere, rompe patrones, como si su sola presencia hiciera más difícil que aquello que no pertenece, se manifieste con libertad. Y hay algo más profundo aún, porque cuando un perro se apega intensamente a un miembro de la familia, especialmente a alguien vulnerable, un niño, una persona enferma, alguien emocionalmente afectado, muchas veces actúa como un guardián constante, durmiendo cerca, vigilando, reaccionando ante cualquier cambio en el ambiente, como si estuviera cumpliendo una misión que va más allá de lo natural. Ahora piensa en esto, ¿tu perro alguna vez ha ladrado hacia la nada durante la noche? ¿Ha evitado un lugar específico sin razón clara? ¿Ha mostrado incomodidad en momentos donde tú sentías miedo o ansiedad sin explicación? Porque si lo ha hecho, no lo ignores, podría estar percibiendo algo que tú aún no logras identificar. Y si tienes un perro, cuídalo, respétalo, porque podría estar haciendo más por tu hogar de lo que imaginas. Y si has estado sintiendo que algo no está bien en tu casa, considera esto como una señal, no de miedo, sino de alerta. Pero lo que viene ahora es aún más sorprendente, porque el tercer animal no solo percibe ni confronta, anuncia, y lo que anuncia, tiene un efecto directo sobre las tinieblas, especialmente en los momentos más peligrosos de la noche, esos donde muchas personas sienten ataques, opresión o miedo inexplicable justo antes del amanecer, y cuando entiendas esto, vas a empezar a ver las madrugadas de una forma completamente diferente. Pero antes de revelarlo, si estás sintiendo que algo en tu hogar no está bien, este es el momento de hacer algo. Suscríbete ahora y permanece dentro de esta familia que busca protección y paz espiritual. Deja tu like para fortalecer este mensaje y hacerlo llegar a más personas que lo necesitan, y escribe en los comentarios no tengo miedo, Dios está conmigo, porque al declararlo, rompes el silencio y empiezas a tomar autoridad sobre tu hogar. El tercer animal es el gallo, y aunque muchos lo ven como algo común, incluso insignificante, lo que representa en el mundo espiritual es profundamente poderoso, y ha sido reconocido durante siglos, mucho antes de que las personas comenzaran a ignorar estas señales. El gallo no reacciona como el gato, no confronta como el perro, el gallo anuncia, y eso es exactamente lo que lo hace diferente, porque su función no es detectar ni pelear, es declarar que la oscuridad ha terminado. Pero para entender esto, necesitas recordar algo que muchos han olvidado: la noche, especialmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, es el momento donde muchas personas reportan mayor opresión espiritual, pesadillas intensas, despertares bruscos, ansiedad sin causa, como si algo estuviera activo cuando todo está en silencio, y no es casualidad, porque la oscuridad no solo es ausencia de luz, también es el escenario donde ciertas fuerzas operan con mayor libertad, donde la mente se debilita, donde el miedo entra sin resistencia, y donde muchas veces las personas sienten que no tienen control. Pero entonces, ocurre algo, el gallo canta, y ese canto no es solo sonido, es señal, es ruptura, es anuncio de que la luz está regresando, y aunque para muchos esto parece solo simbólico, hay algo más profundo que sucede, algo que ha sido observado durante generaciones. En zonas rurales, donde la presencia de gallos es común, hay menos reportes de ataques constantes durante la madrugada, y cuando los hay,
muchas veces cesan justo al amanecer, justo después del canto, como si ese momento marcara un límite, una frontera que el oscuro no puede cruzar con la misma fuerza. Ahora escucha esto, porque es clave. No es que el gallo tenga poder por sí mismo, sino que su función está alineada con un principio espiritual mayor, el anuncio de la luz, la interrupción del dominio de la oscuridad, y cuando ese ciclo se manifiesta constantemente en un lugar, el ambiente cambia. Hay testimonios de familias que vivían noches insoportables, que despertaban siempre a la misma hora, con miedo, con opresión, con una sensación de que algo estaba presente, y después de que un gallo comenzó a cantar cada mañana cerca de su hogar, esas experiencias empezaron a disminuir hasta desaparecer. ¿Coincidencia? Tal vez eso es lo que muchos dirían, pero cuando se repite una y otra vez, deja de ser coincidencia y comienza a ser señal. Ahora bien, aquí es donde debes prestar mucha atención, porque este conocimiento puede ser mal utilizado si no se entiende correctamente, y muchas personas cometen el error de intentar forzar estas soluciones, sin comprender que todo esto funciona bajo orden, no bajo desesperación. Si vives en un lugar donde puedes tener un gallo, no lo veas solo como un animal más, obsérvalo, respétalo, entiende lo que representa, pero si no es posible, no intentes reemplazarlo con supersticiones, porque ahí es donde muchas personas se desvían. Y ahora, llegamos al punto más importante de todo este mensaje, porque hay un cuarto animal, uno del que casi nadie habla, uno que no solo percibe, no solo confronta, no solo anuncia, sino que rompe ciclos, rompe influencias, rompe patrones invisibles que muchas veces han estado afectando hogares durante años, sin que nadie logre identificar la raíz. Y cuando entiendas cuál es, y por qué actúa de esa manera, vas a mirar tu casa, tu entorno, e incluso tu pasado, con otros ojos. El cuarto animal es la gallina, y antes de que pienses que es simplemente una extensión del gallo, necesitas entender esto con mucha atención, porque aquí es donde la mayoría se equivoca, y donde está una de las claves más ignoradas dentro de la protección espiritual del hogar. Mientras el gallo anuncia, la gallina protege desde adentro, desde lo cotidiano, desde lo constante, y lo hace de una forma que casi nadie percibe, pero que tiene un impacto directo en el ambiente espiritual de un lugar. La gallina no llama la atención, no impone, no genera miedo, pero observa, permanece, y reacciona de formas sutiles que muchas veces pasan desapercibidas, especialmente cuando hay cambios en el ambiente que no tienen explicación lógica. En muchas culturas antiguas, y también dentro de tradiciones rurales profundamente conectadas con la fe, se ha observado que las gallinas se alteran antes de ciertos eventos, se inquietan, cambian su comportamiento, evitan ciertos espacios, como si percibieran alteraciones invisibles. Pero lo más importante no es solo lo que perciben, sino lo que generan. Una gallina en un espacio crea rutina, crea ciclo, crea vida constante, y esto tiene un efecto espiritual que pocas personas entienden, porque donde hay orden, repetición, vida, movimiento natural, se vuelve más difícil que ciertas influencias permanezcan o se establezcan con la misma intensidad. Es como si la presencia constante de vida simple, pura, sin intención, rompiera patrones que dependen del caos, del miedo o de la inestabilidad emocional. Ahora escúchame bien, porque esto es profundo. Muchos hogares que experimentan problemas espirituales también tienen desorden, tensión constante, discusiones, ambientes cargados, y cuando se introduce una dinámica de vida más natural, más simple, más constante, algo comienza a estabilizarse, no solo lo físico, sino también el espiritual. Y en varios casos que he acompañado, cuando hay presencia de gallinas en el entorno, especialmente en casas donde antes no había ningún tipo de vida animal, se empieza a notar un cambio progresivo, no explosivo, pero sí real. El ambiente se vuelve más ligero, las noches menos pesadas, los conflictos disminuyen, como si algo, poco a poco, perdiera fuerza. Pero aquí viene algo que casi nadie dice, y es importante que lo entiendas. Ninguno de estos animales funciona como solución aislada. El gato percibe, el perro confronta, el gallo anuncia, la gallina estabiliza, pero si dentro de la casa hay miedo constante, pensamientos negativos, falta de fe, todo eso abre puertas que ningún animal puede cerrar por sí solo. Estos animales no sustituyen la protección espiritual, la acompañan, la refuerzan, la hacen más visible, pero la raíz siempre está en lo que se vive dentro del hogar. Por eso quiero hacerte una pregunta directa, y respóndela con honestidad. ¿Cómo está el ambiente dentro de tu casa últimamente? ¿Hay paz o hay tensión? ¿Hay descanso o hay inquietud constante? Porque muchas veces, antes de buscar señales externas, necesitas observar lo que está ocurriendo dentro. Si sientes que algo no está bien, si has notado cambios en el ambiente, en tus emociones, en tu descanso, este mensaje no es para asustarte, es para despertarte, para que observes, para que tomes acción, y para que no ignores lo que puede estar ocurriendo frente a ti. Y si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios "mi hogar será protegido", porque al hacerlo, no solo estás declarando una intención, estás tomando conciencia, y eso, ya es un primer paso para romper cualquier influencia que esté afectando tu espacio. Pero aún hay algo más que necesitas entender, algo que une todo lo que te acabo de explicar, y que puede marcar la diferencia entre simplemente escuchar esta información, o realmente transformar la atmósfera de tu hogar, y en la siguiente parte, te lo voy a revelar. Ahora presta atención a esto, porque todo lo que te he revelado hasta aquí, no es solo información, es una advertencia, y también una oportunidad. Muchas personas viven años sintiendo que algo no está bien en su casa, pero lo ignoran, lo justifican, lo racionalizan, hasta que el ambiente se vuelve pesado, las discusiones aumentan,
el descanso desaparece, y cuando finalmente buscan ayuda, el problema ya está mucho más arraigado. Pero tú ya no estás en ese punto. Ahora sabes que hay señales, sabes que hay patrones, sabes que incluso la creación puede reaccionar antes que tú, y eso cambia completamente la forma en que debes mirar tu hogar a partir de hoy. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia. Si hay un gato observando lo invisible, si un perro protege sin que se lo pidas, si el gallo anuncia el fin de la oscuridad, y si la gallina estabiliza el ambiente con su presencia constante, entonces la pregunta no es si esto es real o no, la pregunta es, ¿vas a ignorarlo o vas a empezar a observar con otros ojos? Porque cuando empiezas a prestar atención, todo cambia. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas, sientes cuando un ambiente está cargado, reconoces cuando algo no está bien, y lo más importante, dejas de ser vulnerable para empezar a ser consciente. Pero hay algo que debes tener muy claro, y escúchame bien, nada de esto funciona si tu hogar está desconectado espiritualmente, si no hay fe, si no hay intención, si no hay búsqueda de paz, porque la verdadera protección no viene de afuera, se fortalece desde adentro. Estos animales no son la fuente, son señales, son herramientas, son parte de un orden que Dios permite, pero la base siempre será lo que tú decides alimentar dentro de tu casa, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tu fe. Así que hoy, después de escuchar todo esto, tienes dos caminos: seguir como antes, ignorando, o empezar a observar, a cuidar, a proteger, a transformar tu hogar desde lo más profundo. Y si este mensaje llegó a ti en el momento exacto, no lo guardes solo para ti, compártelo ahora con alguien que esté pasando por un momento difícil, porque podrías estar ayudando a alguien a recuperar la paz en su hogar sin que siquiera lo imagines. Suscríbete a este canal y quédate con nosotros, porque aquí no estás solo, aquí caminamos juntos, aprendiendo a proteger lo más importante. Y si este video tocó algo dentro de ti, deja tu like como señal de fe, y escribe en los comentarios: Dios protege mi casa, porque cuando lo declaras, lo haces consciente, y cuando lo haces consciente, empieza el cambio. Hermanos, que la paz entre en tu hogar, que la luz disipe toda oscuridad, y que desde hoy, nunca más ignores las señales que pueden estar intentando protegerte. Nos vemos en el próximo mensaje.